Señor nos bendiga una vez más, hermanos. Damos muchas gracias al Señor que ahora podemos ir a su palabra y meditar en ella, dándole seguimiento a esta serie que hemos venido compartiendo durante ya 9 domingos. He tenido que hacer algunas pausas porque he tenido que cumplir compromisos en otros lugares, pero esta es la entrega número 9 de esta serie que tiene que ver con el propósito por el cual Cristo vino aquí a este mundo. ¿A qué vino Cristo? Y este texto que ha servido de plataforma, pues nos habla de esa misión de Cristo que está íntimamente ligada, vinculada a lo que es la misión de la iglesia. Si nosotros queremos saber lo que es la misión de la iglesia, simplemente tenemos que ver a qué vino Cristo. A través de los siglos, la iglesia se ha venido distrayendo con cosas importantes, pero que no son la prioridad. Cuando hablamos de prioridad, lo que estamos diciendo es que eso es lo más importante. Las demás cosas adyacentes a su propósito por el cual Cristo vino, debemos hacerlas, pero mantenerlas en el orden en que nuestro Señor Jesucristo las tuvo. Así que nuevamente les invito a que vayamos a Marcos capítulo 1 y vamos a estar leyendo estos dos textos por 9ª ocasión dentro de esta serie. Marcos capítulo 1, versículos 38 al 39. Y dice la Escritura de la siguiente manera: y Él les dijo, nuestro Señor Jesucristo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, y porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Una vez más te rogamos que nos permita compartirla con fidelidad, con claridad, con notoriedad, y que a pesar de mis limitaciones, esta palabra tuya pueda penetrar a las profundidades de nuestras almas y surtir bajo la dirección de tu Espíritu los cambios, y que podamos entenderla y vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante que entendamos el propósito por el cual vino Cristo. ¿Por qué? Porque si eso lo vemos como ha sido nuestra intención de compartir estos sermones, es precisamente eso, para que eso nosotros lo tengamos bien claro. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito por el cual Cristo vino fue para que nosotros entendiéramos que tenemos una oportunidad de salir de esa sentencia judicial que hay en contra de todo ser humano desde su nacimiento. Y esa sentencia es que nacemos perdidos, que nacemos separados de la gloria de Dios, que nosotros no tenemos ningún tipo de esperanza ni de posibilidad, ni siquiera remota, de poder tener salvación por nuestros propios medios. La Biblia establece claramente que nosotros somos salvos por gracia, que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad, que Él se fijó en nosotros y nos dio esa salvación. No había forma de que el ser humano pudiera, si encontráramos una palabra que pudiera expresarlo, autosalvarse. No hay forma. Alguien puede decir, sí, pero yo busqué de Dios. Sí, tú buscaste de Dios porque Dios te buscó primero. Dice la Escritura que el Señor vino a buscar y a salvar.
lo que se había perdido. No son que los perdidos estaban buscando al Señor, es que Él vino a buscar y a salvar esos perdidos. Todos nosotros nacemos en ese estado de perdición. Y la Escritura describe la condición del ser humano sin Dios como un esclavo, como alguien que no conoce la verdad, como alguien que está muerto espiritualmente. Por lo tanto, esa persona tendrá que tener un llamado externo, porque está muerto espiritualmente. El muerto no puede entender. La Escritura dice en 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural, refiriéndose al ser humano que no tiene al Señor en su vida, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice, no las puede entender. Por más que le expliquemos a alguien el Evangelio, si el Señor no hace que esa persona entienda por medio de su Espíritu Santo que convence de pecado, no va a creer. Todos los que hemos creído en Jesucristo estábamos en una celda, estábamos en un ataúd, muertos y presos de nuestros delitos y pecados. Y el Señor entonces tuvo misericordia de nosotros, nos hizo entender el Evangelio, nos convenció de pecado y por eso es que somos salvos. Y ese es el mensaje principal del Evangelio de Jesucristo. Y como decíamos la semana pasada, precisamente apelando a este texto que hemos venido compartiendo, de Marcos capítulo 1, 38 al 39. Pero Jesús se fue a otros lugares y encontramos otros pasajes que Jesús también sanaba personas. Sí, eso es verdad. Y veíamos que en los evangelios encontramos 48 milagros de sanidades hechas por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo encontramos 17, en Lucas 16, en Marcos 12, pero si sumamos la que hicieron los discípulos serían 13 y en Juan 3, para un total de 48 o 49 si incluimos a los discípulos. O sea, Cristo prestó atención a los enfermos. Hizo milagros relacionados con la sanidad del cuerpo, porque para el Señor eso es importante. El Señor se compadece integralmente. No estamos diciendo que no. No estamos diciendo que no tener salud, que tener salud no sea importante. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que a través de la historia, algunos movimientos eclesiásticos, algunas iglesias, le han prestado tanta atención a la condición material del ser humano que se han olvidado del propósito por el cual Cristo vino. La prioridad es la proclamación del Evangelio. Ahora, esto no significa que Cristo no prestara atención a otras cosas. Y por eso, pues, estamos haciendo esta aclaración. Porque el otro extremo sería, bueno, la prioridad de Cristo es la proclamación del Evangelio. No me interesa la condición humana, no me interesa la condición material de la gente. Y entonces podemos desviar la mirada y distorsionar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la prioridad de Cristo es la proclamación del Evangelio, su propósito fue redentor. Si bien es cierto entonces que la misión de la iglesia es la proclamación del Evangelio, no es menos cierto que podemos irnos a otro extremo y volvernos indolentes y sin compasión con el que está sufriendo. La Biblia nos manda a orar por los que están pasando por alguna situación de enfermedad. Santiago capítulo 5, versículo 14, como veíamos la semana pasada. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos, a los pastores de la iglesia, y que ellos oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y eso lo explicamos la semana pasada. Y tercera de Juan, capítulo 2, solamente tiene un solo capítulo, tercera de Juan, dice Juan que le escribe y le dedica esa epístola a su amigo Gallo,
Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. El tener buena salud es una bendición de Dios. El observar y dar los pasos y vivir para tener una buena salud también es una bendición de Dios. Y cuando Dios nos sana de una manera milagrosa o nos sana a través de la ciencia, a través de los médicos, también es una bendición de Dios. Y debemos darle la gloria al Señor por eso. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen los mejores médicos y los mejores medicamentos y no se sanan. ¿Por qué? Porque el Señor es el que tiene la última palabra en esto. Y no solamente tiene la última palabra en esto, sino que Él es soberano, porque no todas las personas en el tiempo de Cristo fueron sanas. ¿Por qué? Porque el Señor administra esto como Él quiere. El decir que si tú tienes fe te vas a sanar, es importante la fe, pero no es lo determinante. Lo determinante es lo que Dios quiere. Si mi fe coincide con la voluntad de Dios, entonces sí, yo me voy a sanar. Pero si no es la voluntad de Dios sanarme, entonces ahí es donde se complica más en términos humanos, porque quisiéramos el bienestar físico. Y en eso hay una parte endosada. Nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra salud. Y si después de cuidar nuestra salud, de no haber sido negligentes, nos enfermamos, pues bendito sea el nombre del Señor. Pero podemos citar, por ejemplo, el paralítico de Betesda, en Juan capítulo 5. Dice la Escritura que había una multitud de enfermos allí en aquel estanque, una descripción dramática de la condición humana. Yacían allí de día y de noche esperando una leyenda. Y esta gente tenía fe, pero una fe equivocada. Podemos tener mucha fe y tener mucha convicción de algo y aún así estar en el error. Y el Señor, de toda esa multitud que había allí, solamente sanó a uno. Y le dijo, ¿quieres ser sanado? Tenemos que orar a Dios para que nos dé salud. Pero también debemos estar preparados para el sí de Dios, que es lo que normalmente nosotros queremos. Sí, sáname. Pero tenemos que estar preparados también para el no de Dios. Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Entonces, la prioridad de la iglesia es la proclamación del Evangelio. Pero la proclamación del Evangelio como prioridad no quita ni en el ministerio de Cristo, ni lo que es la misión de la iglesia, anula la compasión. Tenemos que tener compasión y Cristo nos modela la compasión. ¿Y qué significa compasión? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y la palabra que se usa en el Antiguo Testamento como compasión tiene que ver con el vientre. En el Nuevo Testamento es un término que tiene que ver con las entrañas del ser humano, de nuestro cuerpo, con nuestro interior. Y cuando vemos que dice que Jesús tuvo compasión, es que eso Él lo sintió físicamente. Lo sintió en su cuerpo cuando veía a la persona en riesgo, sea cual fuera. Esto se les removían las entrañas, se le movieron las tripas, pudiéramos decir. O sea, es un nivel de empatía tal que tenía la capacidad de ponerse en las condiciones en que estaba el otro. La compasión es lo que nos lleva a ponernos la piel del otro y a calzar sus zapatos y vivir la experiencia que el otro está viviendo. Sobre todo en un mundo de tanta indiferencia y de tanto egoísmo, donde
El otro nadie sufre por el dolor ajeno. No hay solidaridad, no hay empatía. Las personas creen que porque su mundo está bien, todo lo demás está bien. Si mi pequeño mundo está bien, a mí no me importa todo lo demás. Eso es anti-evangelio. Eso es anti el propósito de Dios. Eso es en contra de cómo el Señor quiere que nosotros los creyentes vivamos. El término compasión aparece 25 veces en todo lo que es el Nuevo Testamento, y de esas 25 veces, 12 veces están en los evangelios y tiene que ver con la compasión que Cristo tuvo con las personas. Es decir, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su propósito fue redentor. La prioridad de Cristo es vida eterna. Y aunque a muchas personas posiblemente no las sanó, pero le dio vida eterna, Cristo cumplió su ministerio. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas personas se pueden frustrar. Porque hay lugares donde se predica que si tú eres cristiano, tú no puedes tener enfermedad. Porque tener una enfermedad es indicio de que tú hiciste algo malo o que el Señor te está castigando por algo. Y esa creencia no es nueva. Había un enfermo y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté así? Y Jesús dijo, no es que él haya pecado ni sus padres, sino que estas cosas es necesario que acontezcan para que el nombre del Señor sea glorificado. Pero el Señor no solamente se glorifica en sanar a una persona, también el Señor se glorifica para que en medio de la enfermedad y en medio del dolor, esta persona diga, sea el nombre de Jehová bendito. Aunque no me dé salud, aunque me esté retorciendo del dolor, esa persona como una flor en el desierto brota y alaba y bendice el nombre del Señor. Yo no estoy diciendo que las enfermedades son buenas, ni que yo quiero enfermarme para que en medio de mi enfermedad yo entonces glorificar el nombre del Señor. No. Lo que estoy diciendo es que como quiera, el Señor es glorificado o debe ser glorificado. Y nosotros vamos a las Escrituras y nosotros vemos cómo el Señor tiene compasión. Aunque su prioridad fue la proclamación del Evangelio. Aunque su propósito fue redentor, y esa debe ser la misión de la iglesia, Cristo tuvo compasión por la condición puramente humana, limitada, finita, material de las personas, lo cual también a nosotros debe servir eso de ejemplo y de recordatorio permanente, que nos martille la conciencia. Mi propósito como creyente es proclamar el Evangelio, pero eso no quita que yo tenga compasión por las personas. De que visite a los enfermos, de que abra mi cartera y aporte para que las personas puedan ayudarse y sostenerse con sus tratamientos y las distintas situaciones que tienen que enfrentar. Pero Cristo no solamente tiene compasión por los enfermos, su prioridad fue redentora, la proclamación del Evangelio, pero también tuvo compasión por el aspecto emocional del ser humano. Y hay un texto que yo quisiera compartir con ustedes, que se encuentra en el libro de Lucas, y le invito a que vayan a Lucas, capítulo 7, y es un texto con una carga dramática extraordinaria. Cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Yo quisiera leerlo. Acompáñenme en sus Biblias. Y dice en Lucas capítulo 7, desde el verso 11 en adelante, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban a un muerto, hijo único de su madre. Y miren cómo dice el texto, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella.
Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. No es que Cristo está negando las emociones de ella, porque el texto no termina ahí, esa historia no termina ahí. Hay personas que están pasando por algún proceso de duelo y hay veces que llegamos, y yo he visto personas con buenas intenciones, le dicen, no, ánimo, no llore. No es ese en el sentido que Cristo lo está diciendo. Cristo no le está diciendo a ella, no te preocupes, no llores. Él le está diciendo, no llores, es porque Él sabe lo que Él va a hacer. No es correcto decirle al otro, mira, no llores. Y hay quienes le ponen algo más. Eso no es nada. No es nada. Solamente al que le duele sabe si es algo o no. Solamente el que está pasando por la aflicción. Que no estemos desesperados es otra cosa. Y nuestra aspiración debe ser que en medio del dolor tengamos paz. Le pregunté a una hermana una vez por algo que ella estaba pasando y esa fue su respuesta. Yo tengo dolor, pero tengo paz. Y Jesús le dice a la viuda, no llores. ¿Por qué le dice que no llores? Sigamos con la historia. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate, no llores, porque yo lo voy a resucitar. Pero Jesús no lo dice, simplemente dice, no llores, como un acto de fe. No sabemos si ella lloró o no, si ella dejó de llorar. Pero si el Señor te dice, no llores, no llores. Si el Señor te dice, gózate, gózate. Porque al fin, al cabo, Él nos manda que debemos gozarnos con lo que se gozan y a llorar con lo que lloran. Todo tiene su momento, tiene su tiempo debajo del sol. Pero simplemente si el Señor lo dice. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos aborta un plan, es porque siempre tiene uno mejor que el de nosotros. Lo que pasa es que nosotros creemos que el plan bueno es el que nos gusta a nosotros. Y oramos diciéndole al Señor, esto es lo que yo quiero, como una orden de compra. Yo quiero esto, esto y esto, fírmame ahí. Debemos orar siempre, expresando nuestros deseos, pero diciéndole al Señor, como nos enseñó a orar, hágase tu voluntad, no la nuestra. Y si le oramos al Señor para que haga su voluntad, entonces ¿por qué nos molesta cuando nos dice no? Y no estábamos orando diciendo que sea tu voluntad. ¿Cómo debemos pedir? Nosotros firmamos y le decimos al Señor, pon ahí lo que tú quieras. Las peticiones de los cristianos no se escriben con bolígrafo, sino con lápiz, para que se puedan borrar. Y el Señor lo resucitó, pero aquí nos dice el texto que Jesús tuvo compasión de ella. La condición emocional de aquella mujer era devastadora. El texto nos dice dos cosas interesantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Primero nos dice que era viuda en aquel tiempo. O sea que su esposo lo había perdido. Pero en adición a esa aflicción, ahora pierde el hijo, su única esperanza humana. Y eso conmocionó toda la ciudad y todo el mundo estaba con ella, consolándola, porque sabía de esta tragedia, porque no podemos decir otra cosa. Y ella oraba desconsoladamente, porque se quedaba sola. Esta historia que le voy a decir, la digo con el permiso de los hermanos para contarla. Resulta que una familia de aquí de la iglesia
perdió a su hija. Vienen 2 hijos. Y la hija, el Señor se la llevó cuando tenía 15 años recién cumplidos. Cuando me dan la noticia, y que conste, estoy diciendo esta historia con el permiso de ellos. No solamente con el permiso de que sí, dígalo, pastor. Ay, sí, pastor, comparte esta historia. Que son la hermana Aura, el hermano Juan Tomás. Y me avisan por teléfono de lo que acaba de ocurrir y yo salgo inmediatamente para su casa. Y allí nos encontramos todavía con la situación. La niña todavía estaba allí. Y comenzaron a llegar los hermanos. Y allí estábamos en medio de aquella situación tan dramática. Los vecinos y todo el mundo. Hasta que llegaron las autoridades forenses y de la funeraria y se llevaron el cuerpo. Y yo me quedo ahí. Y yo recuerdo que estos padres devastados, ya todo el mundo se ha ido, solamente estoy yo ahí con ellos. Ellos me dicen, pastor, váyase, tranquilo. Nosotros no vamos a negar ni a blasfemar el nombre de Cristo por esto. Eso es paz en medio del dolor. Porque yo estoy dando vueltas y estoy ahí con ellos. Y ellos tuvieron el discernimiento de váyase tranquilo, que yo sé lo que usted puede estar pensando. No entendemos esto. Una artista muy famosa, cuando le avisaron de la muerte de su hija, una artista le dijo al marido, trae una botella de champán. Y le dijo, mujer, te has vuelto loca, tráela. Ábrela, sírveme. Y con la copa al cielo dijo, Dios, brindo por tu voluntad. Y los que creen que te voy a negar por esto se equivocaron. Ahora, de que no te entiendo, no te entiendo. Muchos aspectos de la voluntad de Dios no los vamos a entender. Pero sí una cosa es importante, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y el Señor se preocupa por nuestra condición emocional. Algo te está comiendo el alma, tráelo al Señor en oración. Está teniendo una batalla secreta que cree que está perdiendo, ve, llévalo al Señor. Algo te está haciendo sufrir, te está haciendo desvelar, llévalo. Está ansioso, llévalo al Señor. Está en depresión, llévalo al Señor. Trae todas nuestras cargas y vamos a ponértelas en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él le interesa tu condición emocional. Esta mujer está llorando porque ha perdido un hijo y Jesús tuvo compasión de ella. No podemos ser indiferentes al que está pasando por algún evento de dolor. ¿Por qué? Porque Cristo nos modela esto. La palabra de Dios nos enseña que ese ejemplo de Cristo debemos imitarlo. Él nos dice, véanme a mí, aprendan de mí, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo dice, sé pues imitadores de mí como yo de Cristo. Pregúntale a la gente, ¿cómo te sientes? Esto es importante. ¿Cómo te sientes? No creas que porque tú estás bien o porque estás en un buen momento, todos los demás están. Y si te preguntan cómo está, contesta. Porque entonces el otro lado es que hay quienes tienen una máscara y quieren fingir que todo está bien. Y no siempre todo está bien.
Hay momentos donde tenemos que hablar y decir, mira, me siento mal por esto, ora por mí. Esto no es indicador de debilidad. El débil es el que se queda callado y no habla de sus luchas y sus batallas. Jesús tiene compasión por la condición emocional de las personas y Jesús tiene compasión por los hambrientos. Mateo, capítulo 15, versículo 32, dice: entonces Jesús, llamando junto a sí sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud. No son los discípulos. Los discípulos estaban en un proceso de aprendizaje. A Cristo le tomó 3 años entrenarlos. Por eso, Cristo le modela. Y aquí el texto lo que dice es Jesús llamando a sus discípulos: vengan acá. La multitud tiene 3 días en el desierto. Se le agotó la comida y ya se terminó el evento, esa conferencia de 3 días. Y Jesús le dice a sus discípulos: tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Ya se había terminado el culto. Y dice el Señor: no quiero despedirlos sin comer. No es una iniciativa de ellos. Pero claro, no se lo vamos a tomar en cuenta porque ellos estaban en un proceso de aprendizaje. Jesús le estaba modelando. Oye, no sea indiferente, no seamos indiferentes. Hay gente que no preguntan porque creen que porque no pregunten van a estar absueltos delante del Señor o libres de alguna culpabilidad. No. El Señor nos llama a preguntar. Nehemías capítulo 1 nos dice que Nehemías, hijo de Acalías, estaba yo en Susa, capital del reino, y le pregunté a Hanani, uno de mis hermanos, que cómo estaba Jerusalén. Y la respuesta no se hizo esperar. Hanani le dijo: los que quedaron y pudieron escapar de la cautividad están en gran dolor y afrenta. Los muros derribados y las puertas de la ciudad quemada por el fuego. Él preguntó, ahí está la respuesta. Por eso muchas veces no queremos preguntar, porque cuando preguntamos, ¿qué vas a hacer con la respuesta que te dé la gente? Hay que ser compasivos por la condición material de la gente. Jesús no solamente tiene compasión por lo que estaban atravesando por esa condición emocional, sino también por las necesidades materiales. Hay personas que su problema no es material, pero emocionalmente necesitan ayuda. Y hay otros que emocionalmente están bien, pero materialmente están pasando por situaciones difíciles. No se levantan de madrugada pensando en problemas, sino porque el hambre no los deja tomar el sueño. Y nosotros vemos, quizás con normalidad, tener todo lo que necesitamos para vivir con dignidad. Pero cerca de nosotros, y seguro que conocemos gente que tienen un nivel tan elevado de la dignidad que no van a pedir. Pero nosotros tenemos que orar al Señor para que nosotros podamos ver lo que Cristo vio. No fueron los discípulos los que lo vieron, fue Él. Entonces tenemos que decirle: Señor, ayúdame a ver dónde está la necesidad, dónde está el que está en mayor riesgo social, dónde está el que sufre, ayúdame a verlo. Que tú tengas tu closet lleno de ropa no quiere decir que el otro lo tenga. Que tú tengas comida, que yo tenga comida, no quiere decir que el otro también tenga comida.
Cristo vino a proclamar el evangelio. Su propósito fue redentor, pero eso no desvió a Cristo de hacer otras cosas que, aunque no era su prioridad, también son necesarias y son parte del evangelio. ¿Por qué? Porque tener compasión por la gente que comió, no comió, si tiene lo necesario para vivir con cierto nivel de dignidad. El Señor, esto es tan importante, que vemos varios episodios en el Nuevo Testamento de Jesús teniendo compasión y proveyendo para las personas. Hasta tal punto que en el Padre Nuestro el Señor dice en el versículo 11 de Mateo capítulo 6, danos el pan nuestro de cada día. A su pueblo, mientras estaba pasando por el desierto, Dios le proveyó maná. ¿Y quién puede vivir sin comer? No solamente predica el evangelio con tu voz y tu testimonio, sino también imita a Cristo, imitemos a Cristo. La importancia que Jesús le da al tema de la compasión no es contrario a su prioridad. Su prioridad fue redentora. Pero mientras estamos pasando por este mundo, tenemos necesidades donde mostramos el amor y el carácter de Cristo. Quiere decir que encontramos el término compasión de Jesús hacia las personas con situaciones emocionales, situaciones materiales, pero, como hemos venido diciendo, la prioridad es la proclamación del evangelio. Y dice la Escritura de que Jesús tuvo compasión por las multitudes porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él vio la condición espiritual. Quiere decir que yo debo tener compasión hasta por los que se pierden, hasta por aquel que rechaza de manera hostil el evangelio. Debo tener compasión, porque si tuviera a Cristo no fuera así. En vez, yo cambié el hábito de ir ciertas personas públicas que se pronuncian en contra del evangelio, y a veces, en mi caso, yo reaccionaba, oye, pero mira cómo esta persona habla. Yo cambié mi oración, yo le estoy diciendo, Señor, ten misericordia de esa persona. Habla así porque no te conoce. Y de verdad, le digo, Señor, que no me caiga pesada. Bueno, depende de la libra que tenga, pero que no me caiga pesada. Que tú me des compasión por esa gente. Y hasta que no veamos el mundo con los ojos de Cristo, nosotros no vamos a tener compasión de nadie. Cristo nos manda a orar por los que nos gobiernan. Dice 1 Timoteo 2, 1 y 2, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente. Tenemos que orar por eso. Algunos cristianos, no, lo que pasa es que eso está escrito en la Biblia, las cosas irán de mal en peor, pero en ese momento había persecuciones. Y el Señor le dice, ora, porque si los que nos gobiernan andan bien, pues todos vamos a estar bien, en el sentido de que vamos a tener estabilidad social, y eso es importante. Jesús tuvo compasión en todos los ámbitos, en todos los órdenes. Nosotros también debemos tener compasión por la gente, entendiendo que la prioridad y lo que necesita el ser humano es a Cristo, pero que el evangelio sea la prioridad en cuanto a la obra redentora para dar vida eterna, no significa que nosotros también tengamos compasión por las personas. Hay una historia
y es la historia de William Cowper, poeta inglés, uno de los máximos exponentes del movimiento romántico en Inglaterra y de Europa también. Él cuenta parte de su testimonio. Y a pesar de ser una persona muy dotada, intelectual, muy conocida, reconoció su necesidad de Jesucristo. Y él dice que se encontraba en un cuarto sufriendo gran agonía del alma y bajo una profunda y terrible convicción. No podía encontrar paz. Y en aquel cuarto, no sé cuántas veces lo recorrí. Caminaba de un lado al otro, al punto de la desesperación, sintiéndome completamente agobiado, sin luz. Parecía como que me asfixiaba y perdía el aliento sin perder el conocimiento. En completa desesperación me senté en una silla frente a la ventana del cuarto. Y allí, de manera providencial, vi una Biblia. Así que la tomé, la abrí y encontré este texto del versículo 5 del capítulo 3 del libro a los Romanos. Al leerlo, de inmediato recibí el ánimo y el poder que parecía no tener. Los rayos del sol de justicia cayeron sobre mí en toda su plenitud. Yo vi la completa suficiencia de la expiación. Pude entender el por qué Cristo vino y ha forjado mi perdón y toda mi justificación. En un instante yo creí y recibí la paz del Evangelio. Sí, el brazo de Dios me abrazó, me sustentó. Yo creí que había sido aplastado, pero de gozo y de gratitud por lo que el Señor estaba haciendo con mi vida en ese mismo instante que reconocí que le necesitaba. Mis ojos estaban llenos de lágrimas. Estaba ahogado en mis propias palabras que no podía expresar. Yo solamente desde la ventana podía mirar al cielo en silencio y en amor a Dios. Este testimonio es impresionante porque habla de lo que solo Dios puede dar. Y es salvación. Y es vida eterna. Y es interesante porque este es un testimonio más. Me encontraba en agonía, dice Cowper. Y termina diciendo, ahora estoy aplastado, pero de gratitud y de gozo. Y eso solamente lo da Dios. Ese gozo que Dios da, lo tiene reservado para aquellos que le reciben como el Señor y Salvador de sus vidas. Ese es el mensaje de Jesucristo y esa es la misión de la iglesia. Cristo vino a dar vida eterna, vida en abundancia. Y todo aquel que cree en Cristo tiene esa vida. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.